Ahí está. ¿Me ven? Yo les veo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Así Sí, es. profe, se ve. Bien, discúlpenme, pero yo esto lo hice de madrugada. Si hay algún problema, algún defecto, entiendan, por favor. ¿Está bien? Esto no lo hice yo. Esto es de una formación de médicos en medicina familiar. ¿Sí? Por lo tanto, van a encontrarlo en internet. Está ahí. Y trastornos psicosomáticos, ¿no? Es una guía para trastornos psicosomáticos. Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Profe, no se ve completo. O sea, o no sé si yo nomás está más achicado mi pantalla. Ahí sí se ve. Ahí. Ahí está. ¿Ahí ven bien? Sí, profe. Sí, profe. No puedo hacer la presentación porque le dejo ver a ustedes. Pero ahí pueden ver bien ya ustedes. ¿Sí? Sí, profe, se ve bien ahí. Bien. Estas son claves. Esto es un manejo de médicos en urgencia. Para eso fue hecho esta guía, ¿verdad? Pero nos sirve a nosotros muchísimo porque ya vamos a entender un poco más acerca de la presentación de los pacientes y sobre todo el manejo de estos pacientes, ¿sí? Entonces, para el terapeuta, ¿cómo saber si este caso es de índole, va hacia lo psicosomático, ¿verdad? En un paciente que te viene en la urgencia. Sí. La presencia de tres o más síntomas vagos, más definidos, exagerados en distintos aparatos, expresado una preocupación excesiva y desproporcionada. Esto habíamos hablado, ¿verdad? Acerca de la persona que va diciendo que su corazón le está por salir por la boca, que él se siente desesperado, ¿verdad? La historia de múltiples pruebas diagnósticas, visitas múltiples a la urgencia, distintos especialistas, terapeutas, terapias alternativas y demás. No es un paciente de primera vez, un paciente que ya es conocido del servicio. Te dice luego la enfermera, ya viene otra vez tal fulano, te dice, ¿verdad? O sea, el diagnóstico ya te dice el enfermero. Curso crónico de síntomas, 2 años en el caso de trastorno psicosomático y de al menos 6 meses en trastornos somatomorfos. Los esfuerzos del médico por clasificar los síntomas suelen ser pocos, productivos y frustrantes. Acá comenzamos con un problema en la relación médico-paciente. Eso es lo que quería mostrar. Acá se inicia. Nosotros dimos una clase exclusivamente de relación médico-paciente por esto, porque son pacientes difíciles de manejar en este punto. ¿Sí? Es habitual que el paciente refiera haber pasado ya por numerosos médicos y manifiesta que ninguno le acertó con mi enfermedad. Es típico que le agarre y esto le moleste a las personas porque se fue con tal fulano y te menciona y muchos pierden la paciencia y luego ahí. ¿Sí? O ya vino luego contigo varias veces y hiciste, le explicaste, le mostraste los análisis, le hiciste su electro, le hiciste su ecocardio, le dijiste, pero él sigue sin convencerse. ¿Sí? La presencia de otros trastornos psiquiátricos asociados, ansiedad, depresión, distimia.
En la historia de estos pacientes subyace una angustia latente y una excesiva búsqueda de atención, lo que hace que sean percibidos como pacientes difíciles. Hablamos del anciano, del viejito que vaya, ¿sí? Porque quiere que uno pueda escucharle, ¿verdad? Escucharle. Hablamos de que te dice que le duele, que le late el corazón, pero también te dice que le duele su pierna, su brazo, su cabeza. Te dice miles de síntomas vagos, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren preguntar algo o comentar algo. ¿No? Bueno, vamos adelante. Claves que hacen pensar, ya dijimos, esto, la expectativa del paciente versus la intervención profesional. Vamos, esto es muy importante. Que se le escuche y se le comprenda. El viejito, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar empatía, ¿sí? Y comprender que no es una conducta voluntaria, ¿sí? Es muchas veces, él se hace nomás, él quiere nomás, no, él necesita y por lo tanto busca, ¿sí? No puede atajar esto. Algunos me llevan a su abuelito, a su abuela. Doctor, ella quiere venir, no sé cómo, doctor. Ella, yo le digo que va a venir acá y que vos le vas a decir lo de siempre, pero igual quiere venir. No puede, él necesita. Entonces hay que darle su lugar. Entonces lo que necesita no es que vos agarres y hagas una intervención y le convenza de saber y no vuelva más. Él necesita venir. Entonces, citarle en forma regular es otra conducta. Le haces un plan de cada semana, cada 15 días, cada un mes. Esto le da una cierta seguridad porque le estás dando ese vínculo. ¿Está? Y está convencido que sin el síntoma nadie le va a creer. A mí si el corazón, si yo no estoy enfermo, si mi corazón no me molesta, ni la hora no me hacen, no vienen ni a saludarme, me dicen. ¿Sabe qué, doctor? Si yo no me siento mal, no le veo a mi hija. Terrible, me han dicho así, ¿sí? Terrible. Si yo no estoy enferma, ni el perro me pela. Terrible. Pero nosotros tenemos que lidiar con eso. Debemos lidiar y hacerle entender que es importante su síntoma, pero tiene su lugar. Que se acepte el papel de enfermo, entender que los síntomas le producen sufrimiento y además reconocer las limitaciones de la medicina actual para ayudarle. ¿Sí? Hay una cierta limitación de la medicina. Yo suelo usar una frase. ¿Sabes qué? Este síntoma, esto que te está pasando es difícil. Es un problema que te hace sufrir, pero no te mata. Cuando hemos sufrido con ande yucay. Entonces la persona te agarra y te dice, cierto, doctor, yo ya pensé muchísimo que me iba a morir, pero no me muero. Hay que darle su lugar, es un sufrimiento. Informarle sobre su enfermedad, informarle que tiene un trastorno somatomorfo en una base orgánica en muchos aspectos desconocidos y un componente psicológico que hace que los síntomas se incrementen en la situación de estrés. ¿Sí? Está asociado estrés a problemas de este tipo. Vos te peleas con alguien, vos te peleas con tu esposa, vos te peleas con tu hijo, te peleas con tu jefe, esto te va a pasar. Hay que contarle. Hay gente que no sabe su diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser su mango del sartén, ¿sí? Tiene que saber qué es lo que le pasa para poder manejar un poco mejor eso que es imposible, que ese aceite caliente es mucho más fácil manejarlo con un mango, que es nuestro diagnóstico. El diagnóstico no le tiene que encasillar al paciente. Vos sos así y ya te vas a morir así, o vos sos así y terminan. Vos tenés esto y te está haciendo sufrir. ¿Sí? Vos tenés esto y es difícil de manejar. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros le decimos solamente este es tu diagnóstico y vos sos un paciente psiquiátrico y todo pasa por tu cabeza, uno es como si fuera que le estás ninguneando a su enfermedad y ese siente peor.
¿sí? Todo es mental nomás, le hace sentir peor. Que no se le considere paciente psiquiátrico, eso es lo que acabo de decir. Entender el significado de sus síntomas físicos en su vida. Con frecuencia, la carencia afectiva en la infancia y los síntomas físicos permiten equilibrio que aunque precario, ¿verdad? O sea, la somatización va por otros traumas también. Sentimientos que despierta en el profesional. Sí, acá vamos a hablar un poco más de esto. Esto no hablamos casi en la relación médico-paciente. ¿Sí? ¿Cómo se sienten estos terapeutas? Se sienten frustrados por la sensación de impotencia que produce, porque vos le das remedio, le trata esto, aquel con antihipertensivo y demás, y no mejora. El paciente, a pesar de todo esfuerzo profesional, sigue no mejorando y le culpa por su falta de mejoría. ¿Sí? El doctor no sabe luego, el doctor esto, aquello, vos no sabés, te dice, y es molestoso. Le digo, bueno, el caso clínico siguiente lo voy a explicar. La agresividad. Bueno, hay una agresividad verbal de los pacientes, una agresividad comportamental de los pacientes. ¿Sí? Esto es por la frustración del paciente y es la resonancia también. Hay una resonancia en el terapeuta, esto se da. Pero hay que saber, hay que llamarle por su nombre lo que te está pasando como terapeuta para poder manejarlo. ¿Sí? La agresividad en el terapeuta por la falta de control de la entrevista. ¿Sí? Intenta llevar el ritmo de la consulta, solicita pruebas complementarias, te dice, doctor, yo me quiero hacer un ecocardio. Doctor, yo me quiero hacer un electro. Doctor, yo quiero mis enzimas cardíacas. Doctor, yo me quiero hacer mi análisis de corazón. Pero no corresponde. No, yo me quiero hacer. Y si vos no me hacés, yo voy a ir a otro médico y lo voy a pedir. Eso es muy agresivo. O sea, son demandantes, muy difíciles. Muchos médicos terminan peleando. Y usted como psicólogo también le va a pasar esto. El típico del paciente me dice, bueno, no sabes nada, vos no me puedes dar una orden. Y vos luego no me vas a curar de esto. Le dice, porque yo he escuchado, me lo han dicho a mí. Es horrible que te digan esto, ¿verdad? Y algunas personas tienden a pelear con el paciente en vez de agarrar y tranquilizarte y decir que esto es parte de esta enfermedad. Esto es parte, como la neumonía tiene fiebre, los síntomas somatomorfos tienen cierta agresividad del paciente hacia el terapeuta, que hay que saber manejar. ¿Sí? Entonces, eso hace que el profesional se sienta irritable, temeroso cuando el paciente aparece por la puerta de la consulta. Hay que entender que el manejo aparente de la consulta por parte del paciente no es voluntario y que refleja su impaciencia para relacionarse con ustedes y con otros profesionales. No es contigo nomás el problema, es un problema de la enfermedad. Angustia, por miedo a que se pase por alto una enfermedad física. Es típico que yo digo, yo soy psiquiatra, yo no soy cardiólogo. Y si está haciendo un infarto y yo no me doy cuenta, si él está haciendo un aneurisma y yo no me doy cuenta, si él está, todos esos miedos te vienen y a los psicólogos también le vienen esos miedos. ¿Y cómo voy a agarrar y saber si es realmente un ataque cardíaco? ¿Cómo voy a saber realmente si no es un infarto, si no es una arritmia? Y bueno, aquí está el manejo del paciente en forma grupal. O sea, ustedes tienen que tener una interacción con su médico, ustedes mediante un pedido de interconsulta, ustedes tienen que poder agarrar y decir, el médico dijo, bueno, y está. Y sobre todo esto, que hacer el hilo de todo el diagnóstico. ¿Vamos? No hay, el grupo terapéutico no hay alguien mayor o menor, somos todos un grupo y nos apoyamos uno al otro, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Y más todavía en estos trastornos. Resistencia a preguntarle al paciente por los aspectos psicológicos podía
implicar que dé información sobre temas que requieren una mayor implicación personal y una utilización de tiempo del que habitualmente no se dispone. Esto le pasa a los médicos, ¿verdad? En urgencia. No le quiere preguntar más porque si no va a tardar más y tiene allá 10, 20 pacientes esperándole. Y más todavía en una urgencia tenés pacientes graves y te dicen, este no se va a morir, el otro sí se me va a morir porque tiene un infarto, porque tiene una fractura, porque está miles de cosas. Pasa, sí. Pero nosotros en el consultorio tenemos que indagar y ir profundizando. El mismo paciente a veces te dice, doctor, pero si yo vengo por una cuestión de mi corazón, ¿por qué vos me estás preguntando por mi trabajo, por mi esposa, por mi familia? ¿Por qué? O sea, esa agresividad se da también en el paciente y hay que agarrar, tranquilizarse y hablar. Es importante, es parte de tu proceso, es también tu vida. Vos sos mente, cuerpo y espíritu, vos sos una persona completa, no sos solamente un corazón o una mente. Y todas esas pequeñas explicaciones hacen que el paciente se abra, ¿sí? Y a veces lo hace en mala gana. Norma de una buena práctica clínica, ¿sí? Entonces, hacer que el paciente sea visto por un solo médico es lo mejor, es un grupo terapéutico, pero no podemos tener muchos médicos, se da un consultorio a otro consultorio, no, eso no. De ir rotando de uno a otro, no. Una persona y esa persona interactúa con el psicólogo, interactúa y hacen un grupo, ¿sí? Planificar citas regulares, evitar explicaciones dicotómicas, esto de que vos sos cuerpo, tu cuerpo una cosa, tu mente otra cosa. No, nosotros somos todo unido, una cosa, un ser entero. Evitar informaciones ambiguas acerca del hallazgo. Puede ser, no puede ser, ¿verdad? Que esto puede ser un infarto, no puede ser que vos tengas otras cosas también. No, el paciente necesita certeza. Esto es algo que te está pasando debido a un trastorno, ¿verdad? Emocional. Facilitar que el paciente un modelo de explicación de origen de los síntomas, ¿sí? Explicarle acerca de esto, lo que habíamos hablado es contarle acerca del proceso de, por ejemplo, de pánico que comienza con la idea, después se transforma en una falta de aire, después la taquicardia, después la sensación de escalofrío, la debilidad. Contarle ese proceso, eso hay que saberlo bien. Entonces, ustedes tienen que describir el proceso por el cual se da. Entonces, eso va a dar certeza al paciente. Bueno, identificar factores psicosociales que intervienen, hablar en la reagudización, explicar por qué intervienen, intervenir cuando es posible en los problemas psicosociales, un abordaje multidisciplinario, organizar el manejo de casos difíciles, estableciendo objetivos terapeutas, tranquilizar y reasegurar, derivar correctamente en este caso a nuestro servicio, ¿verdad? Sí, de salud mental. Bueno, este ya es el último y después ya vamos con los casos clínicos. Bien, técnica de reatribución de los síntomas, ¿verdad? No podemos ir directamente a decir, ¿sabes qué? Esto y termino. No, primero tenemos que agarrar, aunque nosotros sepamos ya, si es cantado, ¿sí? Viniste por una taquicardia, no, ese es algo psicosomático, no podemos, tenemos que primero abrir el diálogo, hacer una buena historia de los síntomas, hacer un factor emocional, hablar de los factores sociales, familiares, las creencias acerca de la salud, el examen físico, focal, y después ampliar los temas, hablar acerca de los resultados. Si te trae un resultado, mirar por lo menos, ¿qué te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Qué otro estudio? Revisar eso. Por lo menos le tenés que mirar a esa carpeta que te trae, porque normalmente los pacientes te traen así una carpetota de cosas. Por lo menos hay que ojear, aunque vos no sepas nada, vos tenés que mirar. Yo a veces no sé nada de lo que me trae, porque son estudios súper especiales, ¿verdad?, acerca de cardiología, pero tengo que mirar. Por lo menos el resumen tengo que entender. ¿Por qué? Porque eso le da seguridad a él. Subrayar la realidad de los síntomas, reformular las quejas y relacionar.
sea, hay que escuchar y poder, esto no te parece que puede ser debido, esto te puede parecer. No es que esto es esto, no somos categóricos y cerrados. Tenemos que abrir un diálogo. ¿No te parece? No podría ser. ¿Sí? Eso es la forma de reformular. Explicaciones simples, 3 fases de la ansiedad: emoción, fisiología, psicosomático, lo que hemos hablado. Disminuir el umbral de dolor por depresión, demostración de técnicas, o sea, tratar las enfermedades subyacentes, síntomas. Si vemos depresión, hay que tratar la depresión. Si vemos un trastorno de estrés postraumático, hay que tratarlo. Relacionado con acontecimientos vitales, ¿sí? Hablar de los duelos si han habido, ¿sí? Y el aquí y el ahora. Poder hablar en hoy qué hacemos, qué es lo que más te sirve. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, por lo menos me dicen, está todo claro. Muy claro todo, profe. Está todo ¿Alguien muy más? claro, profe. Incluso da gusto escuchar tus experiencias a medida que desarrollas la clase y vas explicando. Exactamente eso, realmente como dice Julie, se puede asociar más lo que está leyendo y cuando usted comenta los casos que le tocan. Gracias, porque si me dicen está todo claro, quiere decir que no está nada claro. Ese es No, el típico dicho de los profesores. muy atentos creo que estamos todos. Y una cosa que sí me llamó la atención como comentario nomás, que qué gracioso ese, bueno, en este momento a lo mejor, ¿verdad? Es gracioso como el paciente se va con esa certeza de que él está enfermo y que nadie consigue encontrar su enfermedad, que estaba creo que en la hoja 2 que mostró, Ujú. entre comillas. Es simpático eso. Ellos así mismos se van, ¿verdad? Que pensando que hay una enfermedad que se tiene que encontrar, ¿verdad? Sí. Y se van, o sea, son, vamos a decir con palabras simples, son tercos en esto. Vos tenés y tenés esa enfermedad y le das vuelta y vuelta y a veces ya, y mira, con todos los diagnósticos, a veces te trae, a mí me han traído 3 ecocardios y me dicen, doctor, pero tengo acá algo en mi corazón late fuerte y eso se tiene que ver en la ecografía, doctor, ¿verdad? Y acá tengo 3 ecografías, doctor, y ¿cómo lo que no encuentra? Doctor, porque este es un hueso, doctor, pero ¿cómo con lo que se equivoca tan grande? Así lo y vos mirás y son los capos de la cardiología de Paraguay y bueno, no, ellos están equivocados. ¿Verdad? Y, bueno, y otros me ¿Y han qué les traído decía así, profe? y te sentás, respiras profundo y y miras bien su cara y le dices, y realmente vos te das cuenta que algo pasa, sí, algo pasa, tu corazón late fuerte, te molesta, ¿cierto? Y esto es debido a que tu corazón es capaz de hacer esto. ¿Cómo que es capaz, doctor? Sí, es capaz, porque vos tenés un corazón que está latiendo, late fuerte, y esto es cuando vos te preparas para la lucha. Vos sos una persona muy capaz. ¿Cómo muy capaz si yo estoy enfermo? Te dice. Y no, tiene un problema, pero usted puede, es verdad que usted está jugando, usted corre, camina. Sí, doctor, yo camino, sube la escalera, yo me voy a ir a trabajar todavía, doctor. Sí, por eso usted es capaz, señor. Usted es capaz de poder hacer y esto es lo que usted tiene, es que su corazón se prepara para luchar, para pelear y su corazón le da toda la fuerza, le da todo el impulso, le aumenta la presión, late fuerte como para que usted pelee. Y usted es una persona muy capaz y sobre todo muy emocional, muy impetuoso en lo que hace. Usted seguro es muy exigente consigo mismo. Acuérdense de la personalidad de tipo Cluster A, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es una persona muy exigente. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Yo no, profe, no me acuerdo. Tienen que leer, por favor. Eso es lo que nosotros le citamos, ¿no? Le citamos y tratamos de agarrar y hacer tipo un...
un pronóstico. Y como ellos se dan, ay, ¿cómo usted se da cuenta? Y porque esto le pasa a las personas que son así exigentes, son muy capaces, y la ansiedad es una herramienta para que usted sea una persona que presta mucho atención a las cosas y son proactivos. Todo eso es del clúster A, ¿eh? Y el clúster D, si ustedes se dan cuenta que es muy indecisa, si es un poco dubitativa, se acuerdan de que es una persona muy negativa, y eso es, usted le tiene que citar esas características de la personalidad. Entonces, ¿usted qué hace? Ahí abre el paraguas y como siente que usted le está reconociendo como persona, entonces se abre y entonces acepta lo que usted le dice. Todo un trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Exige mucha paciencia, profesor, y mucha entrega y mucha vocación de servicio, por lo que usted está contando, profesor, porque yo me imagino el estrés que se tiene que llevar para poder lidiar con tanta gente con esa característica. Sí, es una persona realmente que necesita de tu paciencia, necesita de tu inteligencia, necesita de tu tacto, de que vos leas sus mímicas, que vos estés pendiente de cada detalle, que vos realmente uses todo tu bagaje. Y es una persona lúcida, consciente, ubicada en tiempo y espacio. No es una persona, no hay que tratarle como un psicótico que no importa lo que dice, importa todo y importa mucho. Entonces lleva tiempo. Sí. Profe, yo tuve una experiencia, pero en otro contexto. Sí. Yo como paciente, yo soy sobreviviente, digamos, de cáncer, y me tocó con un oncólogo muy especial. Y muy especial en el sentido de que se notaba que él estaba muy estresado y medio que su humor nunca fue de la buena. Entonces me hace nomás recordar, o sea, que yo a lo mejor una de las cosas que yo veo como paciente es la aceptación de la enfermedad, ¿verdad? Entonces a mí me tocó mucho lidiar con él, y porque era una persona que yo le entiendo a él como en su rol, que estaba sobresaturado de trabajo, y ser un funcionario público requiere mucha atención, sobrepasa la capacidad de yo siempre me ubico, hago esa empatía con él. Sale con mucha interferencia. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. No, eso no me quería compartir contigo, profesor. Como médico, yo me pongo en el lugar de esa persona, porque yo como paciente traté de entenderle a mi doctor, porque digo nomás, yo más de 10, 20 personas, 30 personas atienden un día, es una locura. Cuesta muchas veces lidiar con tenés que tener, o sea, que es muy difícil, y eso nomás quería compartir. Sí, y comprendo que realmente tu diagnóstico era difícil también, Aida, y me imagino que realmente en ese momento necesitaste bastante empatía y es realmente un momento en el cual necesitamos rapport, necesitamos encontrarnos con ese ser humano, ¿verdad? Espero que ya hayas podido superar, ¿verdad? Todo eso, ese momento difícil. Sí, profe, gracias. Ahora ya justamente me preparé para trabajar con las personas que pasan ese padecimiento, ¿verdad? Dar mi grano de arena. Y sobre todo ese aspecto, ese que usted está hablando, el valor humano, que esté por encima de cualquier barrera, ¿verdad? Porque yo fui partícipe de esa experiencia, y por eso me formé otra vez para poder trabajar y dar ese calor humano. Por eso cuando usted cuenta su experiencia, yo me sitúo en eso, porque me tocó también muchas veces trabajar con personas así, ¿verdad? Y para eso estoy, ¿verdad? Y sobre todo el amor que tenés que tener, más que cualquier otro objetivo en la vida.
Sí, hay que ser, ahí realmente ser persona, ¿verdad? Para poder lidiar, para poder llegar a esto. Que buscar nuestro ser humano, ponernos en el punto, en el lugar del otro. A veces necesitamos ir adelante con el trabajo, con el diagnóstico, pero en ese momento parar es una decisión muy importante, parar y realmente pensar un poco en los sentimientos que nos genera. Gracias, Aida, por tu comentario, gracias por tu experiencia. Avanzamos. ¿Sí? Bueno, este es el siguiente caso. Como le dije, hoy quería presentar algunos casos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, este es un caso que me pasó hace poco. ¿Sí? Un caso que me pasó la semana pasada. Una paciente de sexo femenino de 42 años de edad que acude al consultorio sola, ¿verdad? Y trae consigo un electrocardiograma, el cual refiere que fue realizado en la urgencia en la noche de ayer, ¿verdad? Refiere que sí, realmente entran en la urgencia y entra con su electro y me agarra y no me saluda y me pasa así y me pone sobre mi escritorio su electro y se sienta. Te traigo a este, dice, ¿verdad? No me dijo ni hola, ni buen día, ¿cómo está, señora? Adelante, ¿verdad? Y empiezo a hablarle, a mirarle, señora, ¿qué le trae por aquí? ¿Qué le pasó? Y agarro el electro, empiezo a mirar, ¿verdad? Y ya me di cuenta que era un trastorno psicosomático. De entrada ya sabía que iba a la mano por ahí, entonces ya le empiezo a mirar lo que ella me dio, ¿verdad? Y me dice que presentó una crisis de taquicardia con sensación de opresión en el pecho y una sensación de tipo muerte inminente, falta de aire, por lo cual acudió a la urgencia, donde se realizó le hicieron el electrocardiograma y que le dijeron que no le pasaba nada, que no tenía un infarto, que su corazón estaba bien. ¿Sí? Refiere que fue medicada con unas gotitas acá, bajo la lengua. ¿Sí? Y se le explicó los hallazgos y se le dirigió al servicio de salud mental. Doctor, no sé por qué me enviaron acá. A mí lo que me molestaba era mi corazón, me dio unas gotitas y después me dijo que venga, por eso estoy viniendo. Así tajante fue la señora. Un poco nerviosa. ¿Sí? La paciente se muestra ansiosa, irritable, no acepta el motivo de consulta en el servicio, como en el servicio de salud mental, y acude porque los síntomas se han repetido en varias ocasiones con los mismos resultados. Y ahora abrimos el debate. ¿Qué le preguntarían más ustedes a la paciente? ¿Qué le dirían un poco más a la paciente? ¿Qué datos más necesitan? Sí, frecuentemente tiene esos ataques. ¿Cada cuánto podría ser? ¿En qué, o sea, en qué ocasión le da? Si es en un momento de estrés o estuvo muy nerviosa, si le ataca a la noche, a la mañana, qué es lo que le genera y cómo es el ambiente de su casa. Ya. Me dijo, doctor, yo ya tuve 3 veces anteriormente. Ya 3 veces ya vine a la urgencia por esto, doctor. Lo que me pasa es cuando agarro y llego a mi casa, me suele agarrar eso la tardecita, a esta hora, tipo las 7, las 8 llego así y la otra vez me dio nomás, doctor. No te cuentan eso de las otras cosas. Me dio nomás, doctor, así de repente me dio. ¿Sí? Y entonces ahí la pregunta, que como dijo Adán, ¿en qué momento? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Sentada, acostada? Sí, yo estaba llegando a mi casa y estaba mi marido y estábamos hablando. Estaban hablando. ¿Qué estaban diciendo? Y realmente, doctor, estábamos discutiendo. Estábamos ahí peleando por una cuestión de que él siempre llega tarde, borracho, y nos trae la plata.
así mismo. Las otras veces, y la otra vez, esta última vez también llegué, pero era mi hijo no estaba en la casa, se fue ya otra vez y no estaba llegando y ya me dio otra vez, ya vino nomás ya en la urgencia porque no me pasa, doctor, en mi casa y no me pasa nomás así nomás. ¿Sí? ¿Está bien la respuesta? ¿Algo más? ¿A otra pregunta más? Le podemos preguntar si se medica, o sea, si toma algún tipo de medicamentos antes de asistir a la urgencia y qué tipo de medicamentos. Sí. Doctor, yo no tomo nada. En Alapril lo que tomé un poquito, doctor, que me dio mi mamá por el tema de yo creía que me subía la presión y demás. Me siento como mi presión alta, como que mi cabeza así arde todo y me duele mi cabeza, doctor. Y siento mi corazón. Pero no me solucionó ese Alapril, doctor. Eso me. ¿Otra pregunta más? Se le puede preguntar al profesor qué siente él cuando empieza a contar su historia, qué sensación siente él cuando cuenta que se siente mal, algún sentimiento que tenga aparte de lo que manifiesta. Ahora mismo, doctor, estoy nerviosa porque yo no quería venir acá. Me dijeron nomás que yo venga acá porque tenía un problema psicológico, que esto es psicológico nomás. Pero yo lo que realmente tengo es mi problema de mi corazón. Por eso te traigo mi electrocardiograma, doctor. Así me dijo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Que si tiene algún tipo de acompañamiento familiar, ¿verdad? Cuando le traen a la urgencia o por qué vino sola y si tiene alguien que la pueda acompañar y ayudar a las próximas consultas, entonces así poder hablar con el pariente y tratar de que ella empiece sesiones, ¿verdad? Porque se ve muy cerrada. Sí, interesante. Ya abrimos ahí un poco una herramienta terapéutica más. Sí. Sí, doctor, yo vine sola ahora porque mi marido, ya te dije, llega lo tarde. Mi hijo son un desastre. Pero bueno, voy a tratar de que venga. Ahora hacemos una videollamada con su marido, le podemos decir. Porque está poniendo excusas. O sea, ¿cómo abordás cuando un paciente te pone demasiadas excusas y demasiadas trabas? Porque tampoco podemos obligarle a que venga la próxima con su marido porque está tan cerrada que la persona es la que tiene que aceptar para recibir la terapia. Está bien, me parece interesante, Ana. También se le puede decir, profe, ¿qué piensa tu marido, tu gente, tu familia por lo que estás pasando? ¿Qué opinan ellos? Sí, él dice que yo me hago nomás. Ellos dicen que yo me hago nomás. Porque ahora pues, no me hacen caso, pues yo me plagueo siempre y ahora pasa esto y no me dicen que yo me hago. Profe, ese es el famoso bienvenidos a la psicoterapia. Y sí, porque vas a tener que aguantar varias sesiones con la misma negativa, porque tu paciente te va a dar la pauta o te va a dar la señal para que vos puedas meterle algún familiar o al marido mismo, ¿verdad? Porque todos los que se van a consulta se van con eso, con cero recursos sociales, por decirlo de una manera, ¿verdad? Así mal y rápido, porque no tienen un acompañamiento, como dijo el doctor, todos te dicen que es la oveja negra de la familia, que todos lo dicen que se hace nomás, y es la cosa lidiar, porque si vos de repente como vos mismo dijiste, que tiene excusas, que da muchas excusas a las personas justamente para no aceptar su realidad, tenemos que acompañarle hasta que llegue a aceptar esa realidad. Eso sí, llegado 5 o 6 sesiones y está en la misma, entonces ver una alternativa. No sé si estoy errado. Se cayó. Silenció su micrófono luego el profe. No, está hablando, pero profe, tu micrófono no te va a escuchar. Esperen, dice. Si prendes tu cámara, profe. No, ahí, no, por el usuario es.
No. No, su usuario era. Sí, salió creo de la llamada. O sea, de la videollamada. Sí, el usuario. Ahí se unió otra vez. No, espera, voy a le enviar un mensaje. Ahí me caran, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, No, tu disculpe. micrófono, profe. Sí, Te se fuiste, hizo un profe. desastre un ratito. Cuando Sí, más gusto daba, profe. sí, cierto. Acá con lo que hablaba Carolina es cierto. Nosotros tenemos pacientes difíciles y uno de nuestros diagnósticos es problema del grupo primario de apoyo. No sé si ya hablaron de esos diagnósticos en otras áreas, pero muy frecuente que tenemos estos problemas y tenemos que ir abriendo. Y en estos casos, como le dije, tenemos que usar esos recursos que le estábamos hablando, porque son pacientes conflictivos difíciles en muchos casos, como hablamos. Ya vienen de varios terapeutas, entonces ya vienen con un sesgo, o sea, con tabúes acerca de nosotros, con preconceptos difíciles de manejar. Entonces, lo que usamos es nuestras herramientas de qué? De conocimiento, de negociación mediante lo que sabemos de la patología. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, profe, eso es lo bueno en los hospitales públicos, por decirlo de una manera, que se implementa el sistema para que vos cargues la ficha clínica, ¿verdad? Entonces, de repente, el profesional tiene un panorama de con quiénes ya consultó el paciente. Porque de repente llega al consultorio un paciente y te dice, esta es la primera vez que voy a consultar. Pero en cambio vos mirás su historial y ves que ya pasó por más o menos 5 psiquiatras, por 6 psicólogos, ¿verdad? O sea que hay algunos pacientes así, ¿verdad? Que de repente vos tampoco no le puedes decir, ¿cómo si acá figura tal cosa? O sea, no le puedes confrontar de buenas a primeras, por decirlo de una manera, pero pasa. En los privados, no sé, profe, cómo se lleva el tema de las fichas clínicas. Sí, y no, en lo privado es todo un reto, pero es que hay que agarrar y hablar con el paciente, hablarle, comentarle cada uno de los síntomas, hacer buen rapport y después no medicarle de uno. Hay gente que le dice, toma esto y ya está. ¿Qué te parece si tomas esto? ¿Ya probaste? Ya hiciste, y ahí te dice, sí, yo ya tomé paroxetina, ya tomé sertralina, ese me dio tal, pero no me funcionó nada, doctor, me dio venlafaxina y me hizo peor, doctor, y ahí te cuenta. Pero si vos le das la medicación nomás, no te cuentan eso. Vos tenés que decirle, ¿te parece? Con validar. ¿Se acuerdan? La relación médico-paciente no es esa relación que nosotros debemos ser paternalista y nosotros decidir. Tiene que ser ese vínculo un poco más flexible, como para que la persona sea parte de la decisión terapéutica. Entonces él se empodera de su tratamiento. La palabra que le encanta, hoy estoy hablando con algunas personas, el empoderamiento. ¿Sí? Él se tiene que empoderar de su tratamiento, o sea, ser partícipe de su tratamiento. ¿Sí? Bueno, no, entonces. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya escucharon de eso de empoderamiento? Sí, profe, se escucha eso. Qué Parece que un término motivador eso, militar. profe. Pero más se escuchan mujeres empoderadas, ¿verdad, chicas? Parece que todas mujeres no están excepto vos, profe, si mal no me equivoco. Qué bárbaro, poder femenino, Sí, empoderada de decidida. realmente, poder femenino estamos hoy. Ay, qué bárbaro. Diosa empoderada, me gustó, Pilar. Ay, bueno. Volviendo Qué al tema, porque ya motivador, me siento mal solo. profe, qué motivador decirle eso realmente a tus pacientes conflictivos, porque eso otra vez es como que le da un placebo a ellos de decir, el doctor me entiende, entonces yo voy a ser partícipe también, y no solamente que ellos piensen de que vos como médico sabes todo y no le querés entender. Me parece muy interesante. Rip cita una vieja leyenda que uno de los más grandes psiquiatras del antepasado envió a sus residentes discípulos a la venta de autos en una playa cualquiera.
diciéndole, ustedes si aprenden a vender autos, van a aprender a vender tratamientos a las personas. Entonces hay que saber vender lo que nosotros queremos. O sea, nosotros queremos vender algo que le va a hacer bien. Tenemos que convencer. Convencer en los términos que ellos toleren, ellos quieran y nos compren esto. ¿Está bien? No. Profe, ¿y qué pasa si es que a raíz de que empieza el tratamiento, tipo la persona acepta, pero tipo el problema está justamente en el vínculo familiar y no hay cooperación de parte de los familiares como para que le den ese apoyo a la persona en este proceso psicoterapéutico, o sea, psiquiátrico en este caso? Neida Canteiro, ¿puede ser? Conteiro, profe. Conteiro, ¿viste por qué quieren que se presente? O si no, yo digo mal su nombre y su apellido. Es un problema, por favor. Neida, gracias por participar. Esto es un problema muy importante, pero nosotros, gracias a Dios, lo que tenemos es un solo paciente. No estamos comprometidos con todos los familiares, o si no, no termina más nuestro trabajo. Y en este caso nosotros tratamos de ayudar al paciente hasta que él pueda hacerse cargo, y si no hay ninguno, es como dijo la compañera, le llamamos a los familiares, si vienen, vienen, si no vienen, trabajamos solamente con el paciente. Si vienen, tratamos de convencerle de que se hagan, y si realmente son un estorbo, inclusive porque tuve familiares que fueron contraproducentes al tratamiento, tratamos de reafirmar al paciente y buscar otra forma de confrontación que pueda reafianzar el tratamiento en ellos. Yo inclusive le dije, sabes que tu familiar no te hace caso, entonces mira, vamos a llamarle, vamos a hablar con ellos, si no hace caso bien, o si no, vos sos responsable de tu tratamiento, vos sos una persona adulta mayor que necesita mejorar. ¿Está bien, Neida? Sí, profe, quedó clarísimo. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos, ¿le parece? Porque ya está Reina, ¿verdad? Bueno, acá hay una de las preguntas, así van a ser las preguntas de exámenes. Vamos a tratar de poner 1 o 2 casos clínicos y estas preguntas. En cuanto a la aceptación de los estudios y el diagnóstico de la paciente, usted diría, ¿ayuda a reafirmar la relación médico-paciente? Hacer estudio. ¿Debería insistir en más estudios para que el paciente pueda aceptar su diagnóstico? El terapeuta debería de dar poca importancia a los estudios, así disminuir la ansiedad del paciente. Reafirmar la importancia de los datos negativos de los estudios y explicar la importancia de los síntomas. La importancia de los síntomas. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Profe, no sería, no sé si escuché bien, el tener en cuenta lo que el paciente manifiesta que siente, porque es como que confrontar con el paciente cuando vos tenés los resultados de los estudios y lo que la persona refiere no coincide. Entonces, poner énfasis a lo que manifiesta el paciente que siente, es como que darle cabida a que, bueno, ellos están entendiendo lo que está sintiendo y no precisamente enfatizar en lo que sale en el estudio. Está bien, entonces la opción D sería para vos. Sí. Bien, ¿alguien más? Profe, discúlpame, no se ve tu diapositiva. Ah, mira, cierto que me olvidé de volver porque yo ingresé otra vez. Disculpen, yo creía que estaban viendo. ¿Está ahí? Ahora sí. Gracias, profe. No, viste que yo salí y volví a entrar, me olvidé que tenía que hacer eso. ¿Está bien? Bueno, ¿qué le parece la opción A? ¿Por qué no A? ¿Por qué no ayuda a reafirmar la relación médico-paciente, darle más estudio o ese estudio? Porque ya sabes el diagnóstico, profesor, ya tenés una idea, un panorama de lo que está teniendo, que es un trastorno psicosomático. Sí, entiendo.
realmente este es dicotómico. Acá nosotros estamos yendo en contra de la voluntad del paciente, porque el paciente te pide y quiere más estudios, pero no podemos ir a eso. Y no mejora la relación médico-paciente más estudios, ¿sí? Porque nosotros cada vez vamos a tener más síntomas negativos, o sea, más estudios negativos, vas a hacerle gastar plata al paciente y después el paciente te va a reclamar. Y sobre todo también siembra duda en el paciente. ¿Por qué me pidió estudios si él sabe bien que es negativo? ¿Sí? El A y el B están relacionados ahí, ¿sí? ¿Debería insistir en más estudios para que el paciente pueda aceptar su diagnóstico? Tampoco, no, tampoco. ¿Tá? No ayuda ni ese estudio ni los siguientes estudios que uno pueda pedir. ¿Está bien? Aunque el paciente te pida. ¿Eh? De último se le explica bien al paciente, mira, esto no es adecuado, esto no te va a ayudar, te va a salir negativo. Y bueno, si vos querés, yo no apruebo. Y a veces se hacen y después te dicen, bueno, gracias doctor, realmente no me servía nada este estudio, me hice de balde. ¿Sí? Pero a veces desisten en el mismo consultorio. Sí, bueno doctor, si vos decís que no me va a hacer nada, bueno, voy a tomar remedio, pero si no me ayuda, si no mejoro, voy a hacerme el estudio. Ah, bueno, una forma de negociación. Y otro es, bueno, doctor, entiendo, ya me hice los muchos estudios, entiendo, vamos a probar esto ahora. ¿Sí? Tenés varias formas en las cuales te encara el paciente. ¿Sí? Pero él te insista, te pide. ¿Está bien? Él sé por qué. El terapeuta debería dar poca importancia a los estudios, así disminuir la ansiedad del paciente. ¿Sí? No importa lo de esto. No. Estos estudios ya te dijo ya el cardiólogo que no es nada. ¿Sí? No, te salió lo mucho estudio negativo ya. Esto es de mira así. No, ya toma poca importancia. ¿Le ayuda o no eso a nuestra terapéutica? Claro que no. Yo creo que no, profe. No. Y le cuento que es frecuente que la gente le diga, ¿sabes qué? Yo no soy cardiólogo. Mira con tu cardiólogo. Bueno, estos estudios, ¿ya vio al médico? Sí, muy bien, ya está. ¿Sí? Yo soy psicólogo, yo no sé nada de estos estudios. Le pasa. No. He escuchado, he visto, perdón, disculpe, no quiero ofender a nadie, pero porque yo acá no estamos juzgando a nadie, pero en la práctica médica, como el paciente viene en forma agresiva, también, como le dije, suele despertar en nosotros esto. Y la gente le agarra y le va otra vez. A veces el paciente te tira los estudios o te pasa de mala forma y el paciente le vuelve a hacer otra vez y el terapeuta. No. Lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, respirar profundo, pensar en tus vacaciones que te vas a pagar con tu sueldo, lo que sea, ¿sí? Con tu auto nuevo, lo que sea. Pero vos suspiras profundo y mira el estudio, analizás, ves, le miran, le da vuelta y vuelta y le decís, mira, te salió esto negativo y demás. ¿Tá? Que es lo que dijimos, reafirmar la importancia del estudio y de que sea negativo y hablar de los otros síntomas, no solamente de ese. No hay, ¿se acuerdan que uno de los puntos del paciente cardíaco es que son obsesivos con ese síntoma? Hablar de otros síntomas también. ¿Está bien? Por eso el DS, ¿sí? Eso, profe, le ayudaría también a que se relaje al hablar de otros síntomas, ¿verdad? Sí, en cierta forma, si nosotros lo hacemos de forma adecuada, no preguntando en forma cortés, en forma interesada, en forma, porque algunas veces le dicen, no, háblame otra cosa, decime esto, ¿qué te pasa acá? En forma cortés, en forma bien, que el paciente quiera hablar de ello, ¿verdad? Si no quiere, buscamos las vueltas, hablamos otra cosa como quién te llevó, qué tal qué sanatorio estás, hablarle y después volver otra vez a preguntar, ¿sí? Hacerle la vueltita. Bueno, siguiente paciente, ¿te parece? Porque ya medio se nos pasó la hora.
Paciente de sexo masculino de 38 años de edad refiere que estuvo internado por COVID-19 en terapia intensiva por 15 días, luego 20 días en sala común. Hace una semana sale alta, acude al servicio debido a sensación de vulnerabilidad, falta de aire con saturación normal. Taquicardia marcada, por lo cual el familiar lo trae por derivación facultativa, te envía al médico. Paciente refiere que se siente inseguro en la casa y que al llegar al hogar quiere volver al hospital. Este es un paciente que lo vi hace un mes y medio, casi 2 meses. Es un paciente que vivía en el interior. Yo trabajé en el interior, venía de ahí. Me dijo, doctor, nosotros vivimos a 2 cuadras del hospital y él quiere estar en el hospital nomás luego. Salió de alta acá en Asunción, pero él se quiere ir, quiere estar ahí, doctor. A veces no se quiere ir, se quiere sentar, tomar tereré, quiere estar ahí. No se quiere ir a la casa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué le preguntarían más a este paciente? No. Bueno, vamos adelante entonces. La sensación de vulnerabilidad, ¿cómo usted podría traducir según el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico tiene? Miedo a morir. Sí. ¿Por qué? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Está bien tu respuesta. El miedo a morir. Francis, habla un poco más fuerte, por favor. No se escucha, Francis. Su micrófono, profe, no está funcionando. Escribí, Francis. Sale todo distorsionado, Francis. Escribí nomás. Bien. ¿Qué diagnóstico? Trastorno de pánico. Bien, Francis. Es un trastorno de pánico. ¿Y por qué es miedo a morir? ¿Por qué es miedo a morir nuestros síntomas, no inquietud o irritabilidad? Porque él siente como una seguridad, profe, al estar en el hospital. Entonces, como hay profesionales, él siente que si le pasa algo, si vuelven los síntomas, qué sé yo, tipo va a tener una contención correspondiente. La clase. ¿Porque tuvo COVID? No. Es cierto, es algo que te hace pensar porque él tuvo COVID y como dijo Francis, estuvo al borde de la muerte, es cierto. Pero ¿por qué podríamos decir que es trastorno de pánico y el punto principal es miedo a morir? En nuestro concepto teórico, ¿por qué? Miren que yo le podría poner otros síntomas que él está teniendo ahí. Como por ejemplo, falta de aire, sensación de un tórax no se expande, tos. Es porque el trastorno del pánico, su característica principal es el miedo a morir. Síntoma principal es miedo a morir, por eso. ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí, profe, gracias. Esa es una pregunta de examen, yo le había dicho. Bien, vamos adelante y vamos a terminar con este último paciente. ¿Le parece? Si alguien quiere agregar más algo, me habla sin problema. Paciente de 58 años de edad, conocida hipertensa de larga data, medicado con el April 10 miligramos cada 12 horas, dosis intermedia de horas. Con buenos controles hace una semana. Con buenos controles. Hace una semana presenta crisis hipertensiva repetidas de veces, por lo cual se eleva su medicación a 20 miligramos día. Eso es la dosis máxima en Alapril. 20 miligramos cada 12. Perdón. Aún así continúa con crisis. Refiere que no duerme, que hace 2 semanas que el esposo está enfermo y se siente sola. Refiere que las crisis están asociadas a los momentos en los cuales el hijo tiene que viajar al interior y ella queda sola con el esposo. ¿Qué diagnóstico tiene?
Trastorno de ansiedad. Sí, ansiedad generalizada. Otro, Estrés postraumático. otro. Que ella ya tiene un diagnóstico. Tiene un diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? HTA, Hipertensa. hipertensa. ¿Y qué pasa con su presión? ¿Qué Sube. pasa? ¿Qué está teniendo ahora? Una crisis hipertensiva. Ese es su diagnóstico de urgencia ahora. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es su diagnóstico psicológico ahora? Ahí Ella está, Francis puso, profe, perdón, ahí Francis puso trastorno de angustia, puso Francis en el sí, chat. sí, tiene angustia, tiene ansiedad, pero no es eso. Ella está haciendo ¿qué cosa? Le digo, esta paciente hizo una crisis de 120, una crisis hipertensiva grave. Esta paciente se le hizo en alaprilato 10.000, una carga, no mejoró, se le hizo otra carga, no mejoró, se le hizo nebivolol, no mejoró, y después se le hizo alprazolam 1 miligramo y con eso mejoró. No mejoró con ningún antihipertensivo y mejoró simplemente con un alprazolam. No, ahí ya no entendí por qué. O sea, ¿por Y qué ella con el tiene miedo, alprazolam profe. sí? Es como que se Miedo, siente sola, profe, tipo de esa sí, el soledad. miedo a la soledad. ¿Depresión? Me- Se siente sola, se siente mal. ¿Depresión mayor entonces? ¿Cómo se llama De nuestra materia? trastorno psicosomático. Trastorno son. Está Está somatizando. somatizando. Muy bien ahí, Rocío. Bien Profe, ahí. yo ya te dije, está somatizando también. Está somatizando. El Pero, trastorno profe, pero somatización. ojo también ahí, aparte de esa somatización, también busca una ganancia secundaria. ¿Se acuerdan ese tipo de trastorno? Tipo un chantaje de que su hijo se va a ir, se va a quedar sola. Está somatizando. Está somatizando. Podemos tener una manipulación ahí, tenemos un trastorno de manipulación, pero si es una manipulación, esto es una forma, ¿es consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Nadie jamás te va a subir su presión a 220, 120 porque ella quiera. No tiene esa capacidad. Es inconsciente. Bien, Francis, es inconsciente. Entonces, nosotros está somatizando. Acuérdense que la somatización es algo que la persona piensa, siente y se manifiesta en su cuerpo. ¿Estamos? Esta persona, al ser medicada con un ansiolítico, pudo agarrar y disminuir su componente emocional y eso hizo que baje su presión. No bajó con nada orgánico. Por eso es tan importante esta área, ¿sí? Porque hay casos graves, una presión gravísima, puede matar a esta persona. Si ella tenía un aneurisma, si tenía un problema cardíaco, esta persona moría de un infarto o moría de una ACV. Y le sangró los narices a esta señora. ¿Está bien? Por eso es tan importante un trastorno de somatización, aunque parezca algo que no es tan de gravedad, pero sí. Recuerdo que yo esperaba un poquito, como vemos, ahí nos escribe una compañera. Recuerdo que yo en el embarazo no podía ponerme nerviosa y llorar porque el azúcar se me subía. Pilar, muy bien. Otro trastorno de somatización, ya tiene su trabajo ahí de monografía. Es cierto, muchas pacientes hacen hipertensión y hacen hiperglicemia y por somatización. ¿Está bien? ¿Por qué por somatización hacen hiperglicemia? ¿Eh?
¿Por qué? Porque el estrés hace un pulso ¿de qué hormonas? Yo dije, ¿de qué hormona hace un pulso el estrés? Un pulso de cortisol, grita acá en el fondo de una clínica, ¿cierto? Un pulso de cortisol, que es un corticoide, por lo cual se derrama en el torrente sanguíneo azúcar. ¿Y por qué? Porque el azúcar prepara a la persona para pelear. Ahí Francis dice corticoide, ¿cierto? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Acotaciones? ¿Plagueos? Lo que quieran. ¿Algo más? Sí, yo te quiero hacer una pregunta, profe, pero no relacionado con la clase, pero sí. O sea, un pedido, una ayuda, ¿se puede? Sí, dale. Pasa que nos está costando mucho psiquiatría y queremos saber si nos podés dar una manito, una ayudita, así un flash en algún momento de una clase, porque hay cosas que nos está costando un poco entender a la mayoría del curso. Y con tus casos así poder explicarnos y a ver si nos sacamos las dudas que tenemos. Me gustaría, pero realmente me envían los casos y hablamos un ping-pong, porque preparar una clase para mí es muy difícil, ¿sí? ¿Te parece? No, claro, sí, sí, vos nos decís que sí, nosotros podemos, o sea, si nos da el ok, así los casos que nos estás contando y hacemos un vaivén y nos ayudas así como haces ahora. Sí, yo creo que al terminar la clase, bueno, terminamos la clase, ¿para cuándo ustedes quieren eso? Y si es posible, profe, o sea, acotando lo que dijo la compañera, como previo al examen, como para tener claro y no tener esas dudas. Los casos que nos dieron, por ejemplo, en una tarea que todavía no se habló de eso, entonces tipo preguntarte a vos, presentarte los casos y que vos nos vayas diciendo el diagnóstico y acotando cosas sobre el diagnóstico o tipo de trastorno que encuentres, si es que se puede, y abusando de tu amabilidad. Y si puedo, sí, miren, creo que estaría bien. Y yo crezco enseñándole a ustedes, eso es la verdad, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que agarrar y ser francos con las personas. Yo estoy creciendo con ustedes, por eso lo agarré este desafío de enseñar. Pero estoy para preparar y ver, podemos agarrar y discutir los casos. Miren, bueno, eso es la verdad, porque yo hago estas clases de madrugada, de noche, yo leo de noche y está difícil. Te cuento esta semana. Esta semana yo empecé y estamos con muchos casos. Cada día estamos más, entre 20 casos por mañana yo tengo. 10, 20 casos por mañana en el público y después en el privado tengo 5 de eso. Pero estamos ahí. Estamos para ayudar. Si puedo, vamos a ayudar. ¿Me parece bien? Profe, sucede más que es demasiado enriquecedor realmente leer casos y poder interpretarlos, poder utilizar toda la base teórica que hemos tenido hasta hoy, ¿verdad? Nosotros entendemos perfectamente que usted tiene muchísimas actividades y sabemos que robarle una hora es pedirle mucho realmente. Y no sé, así como como dijeron las compañeras, en algún momento de la semana, algún huequito, usted nos dice que podría, y nosotros básicamente preparar algunos casos que tenemos en esa materia, casos así como estos, como los que usted recién leyó, que no logramos comprender totalmente o no logramos descifrar realmente el diagnóstico que podemos dar, ¿verdad? Y creemos que con usted sí lo vamos a lograr, vamos a entender más. Bien, Andrea, bien, podemos tratar, ¿sí? Pero acuérdense, eso también, ¿saben por qué yo le digo esto también? Miren, es real que nosotros como psicólogos y psiquiatras, nosotros tenemos una guía terapéutica, tenemos una guía de diagnóstico de DSM-10, el DSM-4, pero nosotros, eso es lo que más se usa, pero nosotros muchas veces variamos un diagnóstico a otro en algunas veces con los terapeutas. Eso van a ver en las fichas clínicas que ustedes se vayan a ver, van a hablar con los psicólogos y por eso
La idea es llegar, pero estamos para crecer con ustedes. Si me puedo ayudar, vamos a tratar. En mi parecer lo voy a poder ayudar. ¿Me parece bien, Andrea y demás compañeros? Sí, profe, Sí, profe, excelente. súper. Muchísimas gracias, en serio. Bien. Estamos volviendo a la clase. Y eso vamos a hablar con tu compañera, que es la que siempre me mensajea, la coordinadora. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un momento, ¿verdad? Si se puede. Ángela, ahí está Ángela. Disculpe, otra cosa, por favor, discúlpenme, quiero hablar con usted. Yo soy un humilde servidor. Yo soy el profesor, pero yo me considero un humilde servidor. Yo no soy bueno con los mensajes, ¿sí? A mí me llaman cuando quieren hablar conmigo, porque a veces tengo 100, 200 mensajes de los grupos y demás cosas y no miro. Discúlpenme, mi esposa me manda a la China a veces porque no miro los mensajes, es cierto. Entonces, por favor, a veces tengo problemas con los mensajes, tengo el problema con los nombres también, ¿sí? De acordarme. Entonces, disculpas, ¿sí? Por favor. ¿Está bien? Entonces, ¿queda bien hasta aquí la clase de hoy? Sí, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Espectacular. Me dijeron que la otra, dentro de 15 días no quieren tener libre, entonces estamos ahí a las órdenes, vamos a tratar de ver. El examen va a ser, ya saben todo, va a ser de estas 4 módulos. No quise avanzar con un módulo más, por lo tanto hicimos este repaso. Entonces quedaría hasta aquí, que les da la parte de cardiología. Les sugiero que lean todas las cuestiones de los PowerPoint. Vamos a tratar de que sea simple, pero sí con interpretación de casos clínicos en algunos casos, y sobre todo también de tratar de quitar la idea principal de cada una de las clases que hemos dicho y hemos dado. Profe, Bien. disculpen, sería interesante que puedan complementar con esos materiales que le pasé a Ángela. No sé si ya socializaste eso, Ángela. Sí, profe, hace rato ya nos pasó. A medida que vos le pasabas, ella ya nos compartía en el grupo Solo Info. Ah, ya, genial. Ay, perdón. No sé qué me Sí, pasó. el examen va a ser de 2 horas, ya dijo la profe Carolina. Sí. No, por eso no se vayan a preocupar por ese tema, va a ser de 2 horas. Lo que todavía no sabemos la cantidad de temas que va a tener, ¿verdad? Puede tener 200 temas, ¿no, profe? Que habíamos dicho. Profe, Un minuto. no, no, 120 temas. No, le hincha nomás. Tranquilo, cita, va a ser falso y verdadero con justificación de falso y sobre todo también con desarrollo de interpretación clínica y diagnóstico, ¿verdad? Cosas simples, pues. Ah, bueno, profe, entonces tenés que hacernos en Word para que podamos descargar y desarrollar y después subir, sin ningún problema. No, chicos, va a ser la modalidad que hemos presentado, no vamos a tratar de hacer nada raro. Le presenté estos casos clínicos, le presenté los múltiples choice, vamos a tratar de que sean así. ¿Está bien? Bueno, chicos, que tengan una linda noche, que descansen, estamos a las órdenes. Dale, profe. Gracias, profe. Un placer. Hasta Cuando luego. yo soy mala, Ángela, no, yo soy bonita. Tengo una aureola ahí en mi cabeza. Gracias, profe Carol. Gracias. Brujo.